El conflicto entre Rusia y Ucrania sigue pesando a los mercados, con una renta variable europea que ha cerrado en negativo. El IBEX 35 finalmente ha recortado muy planito, un 0,09% en 8.479 puntos. Aún así, sigue por debajo del nivel psicológico de los 8.500. El DAX finalmente ha cerrado con un recorte bastante inferior a como lo habíamos estado viendo a lo largo de la sesión bursátil. 0,73% de caída en 14.461 puntos. También con menores caídas ha cerrado el K40, 1,39%. El FTSE de Londres finalmente con un recorte del 0,42% a pesar de las fuertes caídas de algunos pesos pesados en el sector de las materias primas que tienen una fuerte exposición al mercado ruso, al mercado ucraniano. Y el MIB del italiano ha cerrado al igual que el K40 con un recorte del 1,39%. Son los principales movimientos que hemos visto hoy en estas plazas europeas bursátiles. En Estados Unidos seguimos viendo también cómo pesa el tono negativo, pero también bastante menos que como lo veíamos en la apertura. El Dow Jones sigue siendo el que más pérdidas registra, pero por debajo del punto porcentual, 0,90%, el Nasdaq 0,20% de recorte y el Standard & Poor's 500 0,66% en 4.355 puntos. Si miramos dentro de algunos índices, dentro del selectivo español, las principales pérdidas han ido a parar al sectorial bancario. Banco Sabadell, más de un 5% de caída. Santander, un 4,3%. Tenemos también a las turísticas como Meliá o IAG con recortes. CaixaBank, Bankinter, BBVA. Hemos seguido con la tónica de los bancos y también Inditex finalmente en octava posición en esas pérdidas debido a la fuerte exposición que tiene el mercado ruso, más de 500 tiendas físicas. En el lado contrario, Siemens Gamesa se han disparado sus títulos más de un 14%, 20,73 € la acción. Le ha seguido Solaria con un 10,8% de subida, Fluidra 9,24% y Grifols hoy se cotizaban sus cuentas 7,6% de subida, 17,01 € la acción. Con este cierre, teniendo en cuenta que se sigue cotizando el ánimo pesimista debido al conflicto entre Rusia y Ucrania, nos trasladamos para saber qué es lo que está ocurriendo en la sesión bursátil en México. José Ricardo Rangel, muy buenas. Muy buenas tardes, Marta, amigos allá en España. Bueno, pues aquí estamos, hemos estado hace ratito en terrenos positivos, ahorita ya estamos nuevamente en terrenos negativos, en el índice de precios y cotizaciones, rozando las 52.396 unidades. Esto más o menos es como una contracción del 0,31%, como te repito, acabamos de estar en terrenos positivos, un pelín arriba de las 52.400 unidades, pero bueno, seguimos en tónica negativa. Ahora bien, en el tipo de cambio, Marta, amigos, estamos pues a la defensiva versus el dólar. Recordemos que la semana pasada estuvimos más o menos en un rango de los 20, casi 30. Hoy estamos a 20 pesos con 43 centavos por cada dólar. Y bueno, el día de ayer que se había dado la noticia, sobre todo de la cancelación de las cuentas de los bancos, rozó más o menos aproximadamente el tipo de cambio 20,53, con 57 centavos por dólar. Hoy tuvo una ligera apreciación versus el dólar. Pues vamos a ver qué tal evoluciona, sobre todo esta semana. El Brent lo tenemos en 97 dólares por barril. Y bueno, vamos a ver precisamente a qué se debe o quiénes son las empresas que más han dado este ajuste en México. Y bueno, principalmente la tenemos en la parte de Crédito Real. Recordemos que empresas como Crédito Real, como Aeroméxico, que estas no pertenecen precisamente al índice de precios y cotizaciones, no tienen tanta bursatilización, pero es importante comentarlo, ya que pues se han visto precisamente rodeadas de todo este tema de reestructuras. Recordemos que Aeroméxico, ya hemos platicado de esta empresa que se ha ido a capítulo 11 y que ha acordado pues la mejor estrategia para liberarse de este capítulo 11 con éxito, y el día de hoy cotiza con 8,76% al alza. Crédito Real también está iniciando este proceso precisamente de reestructuración, ya se acercó con
con los reestructuradores, y bueno, está cotizando con 31.54% a la alza. Dentro del índice de precios y cotizaciones, Marta, amigos, las que están teniendo pues las principales contracciones son el sector precisamente aeronáutico con Volaris. Recordamos que esta es otra de las aerolíneas que cotiza en bolsa, que tiene mayor bursatilización versus Aeroméxico, y el día de hoy pues tiene una contracción de 5.19%. También Alsea, con la parte, recordemos, de gas, que ellos manejan toda la parte sobre todo de franquicias de restaurantes, Starbucks y demás, bueno, está cotizando con 1.92 a la baja. Las principales alzas las tenemos en el sector financiero con BanBajío con 2.36 a la alza, Megacable, la parte de telecomunicaciones, con 2.08 a la alza, y regresamos a la parte del sector financiero con Grupo Financiero Banorte con 2.08 a la alza. Es así como se está comportando el día de hoy el índice de precios y cotizaciones, y sobre todo el tipo de cambio, que es muy importante porque esta semana vamos a ver los datos de las remesas que precisamente ya hemos platicado, que son un gran ingreso, un gran desahogo precisamente para la economía aquí en México, Marta, y es así como están los mercados financieros. Pues interesante ver sobre todo esas alzas en el sectorial bancario, teniendo en cuenta cómo se está comportando en el viejo continente y cómo se sigue comportando en Wall Street, porque de hecho si miramos al Dow Jones estamos viendo cómo las principales pérdidas las está liderando Goldman Sachs, abajo un 2,3%, y JP Morgan un 2,37%, así que bueno, ahí estamos viendo el contraste. Y lo mismo si nos centramos en el cierre de la sesión europea, en el Eurostoxx 50 índice de referencia, veíamos cómo las principales pérdidas iban a parar más de un 7%, casi un 8% a ING, BNP un 7,4%, Intesa Sanpaolo un 7,4%, como decimos en el IBEX 35 también Santander se anotaba esas caídas superiores al 4%, BBVA del 2,6%, también las automovilísticas, y era bastante interesante, como decíamos anteriormente, lo que estaba ocurriendo en el FTSE de Londres, sobre todo teniendo en cuenta dos valores a la baja. Uno de ellos era Polymetal International, que es una empresa minera de metales preciosos anglo-rusa, que finalmente se ha desplomado más de un 56%, y Ebraz un 29,29%. En este caso hablamos de una multinacional minera que está sobre todo muy expuesta al mercado ruso, pero también al ucraniano. En el lado contrario del FTSE de Londres, la que teníamos con las grandes subidas era BAE Systems, un 10,20%, que es una compañía, por supuesto, centrada en la defensa. Es la mayor contratista militar del mundo y también una constructora aeronáutica comercial. Así que bueno, ahí estábamos viendo cómo en Europa se estaba reflejando toda esa tensión de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y bueno, estamos viendo pues precisamente el contraste que tenemos con vosotros, con la bolsa mexicana. José Ricardo, más allá de lo que sucede en la renta variable, hoy vamos a iniciar un serial, por así decirlo, sobre el crédito en México. Hemos tenido últimos datos que vamos a analizar a continuación, que ha publicado el Banco de México sobre agregados monetarios y la actividad financiera en el país. Una cosa interesante es que los créditos de nómina que se otorga con base al salario, lo que hace el Banco Central de México es proponer que los patrones sean casi garantes del mismo. Cuéntanos un poquito más cómo hacemos el desglose de estos datos que hemos conocido. Sí, fíjate que te platico rápidamente, sobre todo que es importantísimo destacar esta cuestión de la cobranza delegada, que pues esta semana se va a decidir en la Cámara de Diputados cómo van a proseguir, y ahorita les platico, vamos a entrar al detalle en eso, pero antes de esto, Banco de México el día de hoy, como bien comentas, dio a conocer estos datos, y te doy algo importantísimo. Aquí los tenemos en pantalla. Este es el comunicado que dio a conocer a las 9 de la mañana, hora de nosotros, aquí en México. Y el financiamiento otorgado por la banca comercial disminuyó 6.5% en términos reales anuales, lo que es en el mes de enero del 2022, y esto es una reducción del 2.5%
por ciento destinado al sector público federal y el decremento de 13.4% otorgado a municipios, con una disminución más o menos del 3.8%. Esto es importantísimo, Marta, resaltarlo, porque la semana pasada precisamente una diputada aquí en México, de la parte precisamente que está tomando el gobierno del partido Morena, bueno, pues dio a conocer precisamente que hace algunos años, pues ella estaba y aceptó públicamente pues de toda esta situación muy terrible para endeudar a los estados. Esto es importante porque, bueno, aquí estamos viendo una contracción después de haber tenido esta pues aceptación de que nosotros aquí les llamamos moches, toda esta parte de la corrupción, de que se acercaba ella a los presidentes municipales y que la mandaba los presidentes en turno. Obviamente aquí es de acuerdo a las instituciones financieras que estaban pues detrás de esta figura de las reestructuraciones. Bueno, aquí con estos datos pues vemos que claramente el apetito de riesgo de las instituciones financieras pues no es el viable, pues tanto para el gobierno federal, ¿no?, con el público federal, con esta contracción, como también para los municipios. Es importante, yo creo, aquí mencionar, bajo este contexto que acabamos de comentar, que la necesidad precisamente de que existe ese apetito, ese apoyo, pues debe de existir siempre y cuando, bueno, se den pues transparencia precisamente en la situación financiera y proyectada también de los municipios. Creo que sobre todo la parte de las tesorerías de los municipios deben de ser más eficientes en temas financieros, tener más digamos conocimiento de educación financiera. ¿Para qué? Para poder gestionar precisamente el riesgo y todos estos recursos que se pudieran dar, pues tanto de las reestructuras, ¿no?, pero de unas reestructuras bien hechas, de trajes a la medida, con las necesidades precisamente que buscan para los proyectos que se tengan en estos municipios, y también del gobierno federal. Creo que aquí ya lo hemos comentado en muchísimas ocasiones, Marta, la falta de transparencia en los proyectos, sobre todo federales, bueno, pues está traduciendo aquí en el poco apetito precisamente de las instituciones financieras al otorgar crédito al gobierno federal y a los municipios. Por otra parte, Marta, es importante comentarte que dentro de los datos que precisamente arrojó Banco de México, la cartera comercial no vigente, bueno, pues aumentó para la parte de vivienda, que ya hemos comentado aquí en recurridas ocasiones, aumentó 2.8%. Y aquí esto es importantísimo porque el crédito a empresas y personas físicas con actividad empresarial disminuyó 4.2%. Esto son datos terribles para la banca comercial. El sector privado de la banca comercial, bueno, pues no está teniendo apetito para el apoyo tanto de personas físicas como de empresas. Está bien, es parte de la metodología de riesgos, de las políticas de riesgos de cada uno de los bancos. Sin embargo, ya hemos comentado recurrentemente que es necesario precisamente apoyar tanto a las personas físicas con actividad empresarial, que son, digamos, los micropymes, las microempresas. Aquí la mayoría de las microempresas son personas físicas con esta actividad empresarial. Y pues vaya, las empresas. Tenemos detrás una sesión que ya hemos platicado de las carteras, es una venta de la cartera precisamente de minorista, y esto es importante porque esta cartera minorista que Citibanamex desea ya vender, pues engloba precisamente al sector de personas físicas con actividad empresarial y a las empresas. Entonces, importantísimo el apoyo que se le está dando, sobre todo en la parte comercial. Vamos a platicar próximamente en esta semana cómo se está desenvolviendo precisamente los costos financieros hacia estas
pues productos tanto empresariales como de nómina. Y algo que comentaste, y ahora sí nos vamos de lleno a la parte de los créditos nómina, te voy a presentar aquí una gráfica que envía precisamente Banco de México con los crecimientos ya a detalle. Aquí podemos ver la parte de consumo del sector no financiero, y bueno, pues tenemos esta contracción, si bien el cierre precisamente de 2020, de toda esta previo pandemia que no estuvieron prestando, bueno, pues sigue creciendo, pero no está alcanzando los niveles prepandemia. Ahora vamos con el detalle precisamente de los créditos nómina, que a pesar de que todos los datos que acabamos de dar, sobre todo para la parte empresarial, no están creciendo, bueno, pues fíjate que el sector, el crédito nómina, y sobre todo es algo que está sucediendo y que a modo de análisis muy personal yo estoy tratando de detectar, es que los créditos nómina los están usando para pagar otro tipo de deudas, Marta. Aquí lo podemos ver en la parte de consumo. Creo que lo voy a hacer un poco más alto, un poco más grande para que lo pueda ver el público. La parte sobre todo de créditos nómina son los únicos que están, aquí está precisamente, son los que están creciendo, son créditos que están creciendo precisamente. Y esto, ¿qué es lo que podemos encontrar? Y sobre todo bajo el entendimiento de que esta semana se aprueba esta cobranza delegada. ¿Qué es la cobranza delegada? Bueno, pues precisamente, Marta, que los créditos nómina normalmente pues se garantizan con cierto flujo, con el flujo de la empresa, ¿no? Del crédito, lo que se le paga al trabajador por su sueldo. Sin embargo, pues únicamente el banco lo que hace pues es en cierta forma caucionar la cuenta como tal, donde llega el flujo, donde llega el saldo del cliente, y de ahí si existe algún atraso, bueno, pues lo cobra. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y yo creo que mañana vamos a hablar más a detalle sobre este tema, sobre todo de la parte de desempleo, que el día de hoy salieron las cifras de desempleo. Recordemos que sin empleo, pues esta relativamente caución pues no tiene mayor efecto, ¿no? Entonces también hemos hablado del ajuste de sueldos que han realizado algunas empresas de forma directamente fuera del ámbito legal, ¿no? Que es, el ajuste de sueldo no es algo que esté estipulado aquí en México, y que definitivamente es algo legal. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues eso altera la capacidad de pago de algunas de las personas, ¿no? Entonces, por lo tanto, si él estaba pagando, pues, no sé, 5 pesos, o vamos a ponerlo en euros, 5 euros por un crédito de 100 euros, bueno, pues entonces, al yo recibir menos dinero de la empresa, bueno, pues estoy comprometiendo precisamente el riesgo que está otorgándome el banco. Entonces, luego, dicho esto, lo que está sucediendo ahora es de que esta ley, que ya está por firmarse precisamente esta semana con los diputados, y que precisamente regresando con esta diputada que pues está diciendo precisamente que nosotros esperaríamos que tuviera una abstención, ya que ella cuenta con financieras aquí en México, como ya lo hemos platicado. Ella reestructuraba, y ella pues tiene una financiera aquí en México que se llama Financiera Sustentable. Bueno, independientemente de eso, lo que se está provocando aquí es de que esta cobranza delegada caiga directamente en los empleadores, es decir, que quien funja como garante, como pagador de estos impagos, pues sea la empresa. Entonces, es muy curioso precisamente
el espíritu de esta ley, porque definitivamente va a blindar a todos estos créditos nómina, va digamos que disminuir la morosidad que se tenga entre estos créditos nómina. Sin embargo, la relación que hoy por hoy se establece dentro del empleado y el empleador en México, pues políticamente no es la más cordial, Marta. Entonces, pues vaya, yo creo que por un lado estamos teniendo una visión, pues sí, de negocio pro banca, pero por el otro lado, pues a mediano plazo vamos a tener ahí complicaciones, sobre todo en la parte laboral. Vamos a ver qué tal evoluciona esto y vamos a ver pues cuáles son las decisiones de los diputados hacia esta implementación de ley. Ya lo aprobaron los senadores y vaya, vamos a ver qué tal pues reacciona los diputados ante esta ley. Es muy importante resaltar que también pues las tasas de interés sobre estos créditos nómina no son pues las menores, Marta. Están teniendo aproximadamente entre 30, 40, 50% de costo anual total. Esto pues es muy alto, independientemente de las garantías que pues ya se tienen. Luego, entonces, si colocamos al intermediario, al empleador, no como garante, bueno, pues se esperaría entonces que estos costos financieros pues también disminuyeran, mi querida Marta. Es así que, pues bueno, vamos a platicar esta semana sobre todo de la parte de legislación de esta cobranza legada, y también si se puede proponer en algún momento esta pues disminución también de los costos anuales totales. Eso lo vamos a ver, yo creo que entre miércoles y jueves. Es así como está sucediendo la situación financiera, sobre todo de crédito aquí en México, Marta, y amigos ahí en España. Pues como decías, José Ricardo, un costo significativo, hablabas de en torno a un 30%, ¿no? Así que bueno, seguiremos vigilando de cerca, como dices, emplazando al miércoles, jueves también este análisis sobre cuál es la situación actual en México de estos agregados monetarios, de estos datos que conocíamos por parte de Banxico. Como dices, también a vigilar la reacción de los diputados ante esta implementación de ley. Una de las complicaciones que podríamos tener sería en el panorama laboral, así que bueno, seguiremos vigilando de cerca a ver cómo evoluciona toda esta situación. Así es, Marta. Mañana muy atentos a datos de desempleo que pues obviamente van a pegarle precisamente este tipo de créditos de consumo. Pues vigilando los datos de empleo de mañana. José Ricardo Rangel, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo, Marta, amigos. Y nosotros volveremos mañana con más Visión Global a partir de las 6 de la tarde.